Ya. Saludos, mis queridísimos amigos y amigas. Vamos a reaccionar, a escuchar más bien. Más que video es como un relato. Relatos estos de paranormales. A ver qué tal. Pero siempre es bueno relajarse un ratito, ¿no? Relájate 5 o 10 minutitos de tu día. De tu día ahí. Estresado en el tráfico. Tal vez estuviste un ratillo ahí. En el trabajo. En la escuela. Perdiendo el tiempo. O ganando el tiempo. O perdiendo dinero en una apuesta. Perdiste tu casa, no sé. La hipotecaste. Pero bueno. Tómate estos 10-15 minutitos y acompáñame a ver esta narración interesante. A ver. Vamos a bajarle aquí. Ahí estamos. Maldiciones. ¿Existe algo o alguien con esa capacidad y a través de energía negativa? Ay, no. Ay. ¿Qué es esto? Perdón. Este era el otro video. Vale. Ahí estamos. ¿Están listos para esto? ¡No! No me asuste, señor. Vamos a mover un poquito esto aquí. Me llamo Johnny y soy transportista. Hago reparto de materiales para construcción. Es un trabajo que vengo realizando desde hace ya unos cuantos años. Y esto que les voy a contar me sucedió en Champaign, Illinois, en Estados Unidos. Es una experiencia que no le deseo a nadie. Sé también que muchos de mis compañeros pasan experiencias similares y sé perfectamente que es igual o más terrorífica que algunas de sus experiencias. El acontecimiento de esa noche me dejó pensando seriamente quiénes eran esos seres tan extraños. Manejando por la carretera, que por cierto estaba casi desierta. No sé si sería por esa noche, pero de verdad se veía sola. Y a pesar de que estoy acostumbrado a este tipo de trabajo y a manejar de noche, sentía algo raro. Mejor dicho, presentía algo. No acostumbraba a pasar por ahí, pero esa vez lo hice para cortar más camino. Tenía que recorrer una carretera estrecha con columnas de árboles enormes flaqueando de los dos lados del camino, y para colmo, demasiado oscura, pero confiaba en pasarla rápido y salir hacia donde estaba más abierto e iluminado. Siempre he sido muy precavido y cuidadoso, así que antes pasaría a una gasolinera. Llené mi camión de diésel porque no sabía si encontraría una próxima, así que sería mejor llevar el combustible necesario. Y también me preparé con comida y un poco de agua, pues como desconocía esa carretera, era lo mejor. De la mañana a la tarde, todo había sido con total normalidad, pero ya para la noche, como les había comentado antes, entré a una parte de la carretera que estaba oscura y poco transitada. Esos enormes árboles cubrían ambos lados, donde no se podía ver mucho más allá de la espesura de estos y una total oscuridad. A cierta distancia, pude notar que de entre los árboles iban saliendo una especie de monjes, o por lo menos desde donde yo los podía ver, así se notaban. Tenían una especie de capuchas como las usan los monjes. Iban en filas de dos en dos y con los brazos cruzados, avanzando lentamente, pero no eran seres incorpóreos, no eran totalmente reales. Yo bajé aún más la velocidad que llevaba por respeto, pues iban cruzando lentamente y no eran pocos, estaban cruzando hacia el otro lado. Se notaba que era un bosque muy espeso hasta donde yo podía ver. Tal
Tal vez habían casas del otro lado, un monasterio o qué sé yo, pero si continuaba esto así, tendría que parar para que todos ellos pudieran cruzar y yo poder seguir mi camino. Estas siluetas que aparentaban ser monjes continuaban cruzando de par en par y más cercano a ellos, pude ahora escuchar que estaban recitando una especie de oración en coro o algunas palabras que no podía entender. Dirán hasta este momento que todo sería normal, nada fuera de lo común, salvo que era muy noche para que estuvieran a esas horas en una carretera. Lo primero que piensas es una secta, ¿no? Un grupo de personas raras, pero pueden tener algún tipo de explicación. Y sobre todo muy solitaria, o al menos a mí me había tocado así esa vez, pero eso no era lo más extraño. Aún iba a presenciar lo peor. Estaba llegando justo a un par de metros de ellos, así que decidí pararme poco a poco. Eran unos 20 individuos, entonces pude ver que al final de las dos filas de estos monjes se encontraban dos que, a diferencia de todos los anteriores, tenían los brazos hacia atrás, como jalando algo por detrás de ellos. Entonces vi que eran unas cadenas algo gruesas y que de ellas venían arrastrándose unos costales amarrados. Puse más atención cuando cruzaron enfrente de mi camión. En efecto, eran unas bolsas grandes, pero esto no sería lo peor, sino que se notaba que estaban escurriendo un líquido rojizo. Pude identificar que no era pintura. A mi mente vino la idea de que tal vez llevaban algunos animales que habían cazado por ahí. No quise pensar en algo terrible, pero aún había más. Los costales se empezaron a mover. Entonces dije, ¿esa cosa sigue viva? En este punto me estaba poniendo nervioso, pues si no llevaban animales, entonces ¿qué llevaban? Me preguntaba al ver esta situación. Otra cosa más, lo que llevaban en aquellos costales se movía por lo que yo pude ver y que hizo aumentar mi terror. Fue que además cada uno de los monjes que iban al final con las cadenas llevaban un bulto que al parecer pataleaba intentando salir, por lo que mi entendimiento me dio en esos momentos era que los monjes no cazan. Podría ser posible que algunas personas les hubieran regalado un animal para su alimento, pero ya mi cabeza no podía pensar más. Estaba revuelta en tantas contradicciones y pensamientos. Traté de tranquilizarme y orar porque esto pasara rápido y continuar mi marcha sin parar a mi destino. Por lo menos llegar a donde estuviera más iluminado, salir lo más pronto posible de esa carretera tan siniestra. Para mi sorpresa, fue mucho más impactante cuando ya casi llegando a estos tipos, monjes o lo que fueran, nuevamente uno de los costales que llevaban se movió bastante extraño, pero no en la forma en que se movería un animal, ya sea un cerdo, venado o cualquier tipo de cuadrúpedo. Sus movimientos eran muy diferentes. Si hubiera sido un animal, hubiera movido sus extremidades hacia adelante. Estos movimientos eran más bien, diría, humanos. Eran como si una persona estuviera dentro y tratara de estirarse, como cuando los amarran de sus extremidades a Y luchar por su vida, me imagino. un caballo y este comienza a correr. Justo así era lo que parecía, con la diferencia de que estaban cubiertos con esas bolsas grandes y de un color oscuro. Se podían distinguir las manchas marrones que dejaban al cruzar la carretera, pues las luces fuertes del camión ayudaban perfectamente para distinguir lo que pasaba. Era aterrador observar cuando estaban terminando casi de pasar al otro lado. Los costales iban dejando ese mismo rastro por la carretera, unos manchones que la tela iba formando por el arrastre, pero esto no era todo. Ya casi al final, cuando estos individuos estaban por entrar a la oscuridad del bosque del otro lado, uno de estos monjes giró la cabeza en dirección a mí. Ese momento era como si se hubiera parado el tiempo. Si ya se me había hecho eterno el poco tiempo que esperé a que cruzaran, ahora con esto sentí que el alma se me salía del cuerpo, aunque no le podía ver su cara. Esa capucha mirándome me hacía percibir una oscuridad profunda, como si de ella saliera una advertencia. De nuevo volteó la mirada hacia adelante y continuó hasta perderse entre los árboles. El
costal que llevaba. Poco a poco se fue adentrando en la oscuridad hasta perderse de mi vista. En ese momento sentí un escalofrío e imprimí velocidad para salir de ese tramo de la carretera que me había causado tanto terror. No supe ni qué hacía. Lo importante era para mí llegar a donde había luz y no solo la que proyectaban las luces de mi camión. Afortunadamente ya no me faltaban muchos kilómetros para esto. Cuando pude ver un anuncio de una gasolinera respiré aliviado, pues aún iba temblando por el impacto de esa visión. Tenía el temor de que me sucediera algo por lo que había visto kilómetros atrás. Esta es mi experiencia en esa carretera. No siempre el terror viene de seres de otros planos. Aquí en este también podemos encontrarlo. Vaya, vaya. Dice por ahí un dicho, no le tengas miedo a los muertos, sino a los vivos. Quién sabe, estas personas que traían ahí en esas bolsas, ¿verdad? Y por qué siempre como con esa actitud, ¿no? Interesante. A ver, vamos a ver. Vamos a escuchar. Esta historia me la platicó hace ya unos años mi tío llamado Heriberto. Nosotros somos originarios de Chiapas. Mi tío se dedicó un tiempo a manejar un tráiler donde hacía entregas de hortalizas para las capitales de distintos estados del país. Él había trabajado manejando camiones en otros rubros, pero ahora había encontrado este de las legumbres y frutas. Estando la situación difícil, decidió tomar este trabajo. Aunque cuando nos platicó lo que les comparto, decía nunca haberle encontrado explicación alguna a esa vivencia. Él nos platicó que una vez que iba rumbo a Veracruz, donde tenía que entregar la mercancía, se le hizo un poco más tarde que de costumbre y que también otros compañeros se habían retrasado un poco por un accidente en la carretera. Es decir, todos iban tardíos. Esto hacía que fuera más lento el entrego de la mercancía que cada uno tenía, pues después de pasar horas en la carretera, también tenían que verificar los encargados y los vigilantes de las empresas la carga de cada camión. Por este motivo no había podido comer nada, entonces lo haría en el próximo local o fondita que encontrara para no perder más tiempo, pues todos saben perfectamente que siendo frutas y verduras lo que llevaban, no podían demorarse mucho. Tenían, por lo que nos dijo, todo calculado para que el producto llegara en perfecto estado, pero siempre podía salir algún imprevisto como en esa ocasión. Nos dijo también que después de algunas horas por fin pudo entregar su carga y ya se dirigía a comer algo. También se unirían a él otros compañeros, así que sería mejor darse prisa porque después de todo no les gustaba mucho quedarse más del tiempo necesario y mucho menos por los peligros de las carreteras. Los asaltos siempre están a la orden del día, así como ciertas cosas que sufrían en los retenes de las carreteras de cuota y demás situaciones que ellos tenían que pasar constantemente. Así es, también la policía vial. Hay que cuidarse de ellos, ¿no? Que uno nunca sabe. El fantasma del poli que te cobra el paso. A ver, vamos a continuar con este relato. Se ve interesante ver si llegaron las frutas, las verduras o qué pasó. Cuando ya había reanudado su trayecto de regreso a nuestro estado, había un flujo constante de ambos lados de la carretera. Iba escuchando su radio. Hasta esta parte, todo era cotidiano por decir algo. Al menos lo que para él era un trayecto normal. Eran aproximadamente las 6. Ya empezaba a caer la tarde. Y aunque por aquel lugar todavía estaba soleado, ya empezaba a bajar la luz del día. Como todos los traileros, pensaba en que ya quería llegar a descansar y cenar. Tenía que salir temprano en unos días más, así que aún tenía algo más de camino para llegar a su casa. En fin, la tarde avanzaba y con esto la noche estaba por aparecer y con ello más ansiedad por volver. Ya por la noche en plena carretera, y tal como él nos dijo, ya no estaba tomado ni con sueño, incluso estaba totalmente alerta, ya que antes de seguir manejando cenó y llevaba un refresco para el camino y algunas galletas. Él nos dijo así: yo iba manejando como de
de costumbre, con mis sentidos alerta y sin sueño. Claro, cansado, pero con mi mente y vista totalmente activos y normales. En cierto tramo de la carretera y con vehículos cruzando de ida y vuelta por la autopista, escuchando lo que se podía oír de mi radio, porque las estaciones en carretera son pocas, por la difícil conexión, o porque algunas son solo interferencia. Todo estaba bien, o eso era lo que pensaba. Otro detalle en el que todos estarían de acuerdo. Como bien sabemos, no pueden pasar personas tan fácilmente. Hay algunas en donde de día se puede, siempre y cuando no sean de vía tan rápida. Incluso hay paradas para camiones en ciertos pueblitos, y podemos cruzar con precaución e incluso pasan animales, pero de noche la dificultad aumenta y en ocasiones es casi imposible. Esas imágenes de aquel evento se quedaron grabadas en mi mente. Cada vez que lo recuerdo, es como si estuviera presente nuevamente en ese lugar. Iba manejando tranquilamente cuando observé con algo de dificultad por la distancia, justo antes de llegar a donde había unos árboles con arbustos y donde más adelante se encontraba un árbol con un tronco no muy delgado. Hasta aquí sin mayor contratiempo, pero al poner un poco de atención, pude ver que detrás de él se asomaba una cabeza. Yo intenté no mirar esa imagen. Lo que se me vino a la mente era que tal vez había alguien esperando a que le dieran un aventón, como decimos, o también una fruta o algo que hubiesen colgado, pero se vería mucho más arriba. A diferencia de esto, se veía que se asomaba y se metía al árbol de nuevo. Oye, si te sacas de onda, ¿no? O sea, que ves de repente un rostro ahí que se asoma en cualquier instancia. Es- yo usaría pañal, la verdad. Yo usaría pañal. Seguí manejando aunque aún estaba a una distancia considerable. Ya me era mucho más visible cuando de momento la volví a ver. En efecto, era una cabeza. La vi completamente de frente cuando se volvió a asomar, lo que casi hizo que diera un volantazo y pudiera estrellarme justo en un árbol que estaba antes. Me orillé un poco espantado y vi claramente cuando se regresó la cabeza al árbol, y un par de segundos después, en lugar de asomarse como lo hacía, salió del árbol, y para mi mayor susto era que no le veía tronco, solo se veía la cabeza flotando por un lado del árbol. Me tallaba los ojos, tal vez justificando mi miedo. Buscaba intentando ver que la persona estaba vestida de negro o algún color oscuro, y por la noche no se podía ver bien, pero no era así. De nuevo vi la cabeza voltear en mi dirección, pero no me miraba, solo miraba al vacío recorriendo su camino. Dio una vuelta y regresó a esconderse al árbol. Lo que más me impactó fue ver que esa cabeza flotaba, y por más que quise encontrarle un cuerpo, jamás lo vi. Saliendo de mi estupor, miré a todos lados. Jamás lo vi. Saliendo de mi estupor, miré a todos lados y pasaban coches en sentido contrario. Detrás de mí venían a bastante distancia. Estaba seguro de que los coches, aunque fuera del lado contrario, tenían la posibilidad de haber observado lo que yo vi, por lo menos un par de ellos. La cabeza se veía tan normal como la de cualquier hombre, más cuando se asomaba y se volvía a esconder. De verdad que se veía horrible cuando quedó en medio de la carretera flotando, sin nada que la sostuviera. Cuando me tranquilicé y luego de haberme estacionado un rato a orillas de la carretera, tomé de nuevo el volante para comenzar mi camino y dejar atrás el horror de ver esa cabeza a media carretera. Espero que si algún automovilista la vio como yo esa noche y se los platique, le crean. Es difícil hacerlo, pero no hay explicación posible. Es un rostro aterrador en medio de la noche flotando y dando sustos a quien lo logre ver. Y lo que aún me pregunto después de tanto tiempo, ¿quién sería su dueño? ¿Y dónde estará el resto? Tal vez lo estará buscando. Son incógnitas que nunca sabré. Hambrienta. La
La historia que les voy a relatar le sucedió a un compañero de trabajo. En esos tiempos yo también era camionero, y aunque a mí no me llegó a pasar nada afortunadamente en las carreteras durante todo el tiempo que trabajé en ellas, sí tengo varios relatos que mis compañeros me platicaron en diferentes ocasiones y pudimos coincidir en que este rubro del transporte tiene sorpresas completamente escalofriantes. Mi compañero se llama Rubén y lo que le sucedió fue en una de las carreteras al estado de Guerrero, mejor dicho, en Acapulco. Ese día le tocó llevar mercancía y aunque siempre tenemos cuidado en revisar nuestros camiones, para su mala suerte, esa noche llegando al puerto se le quedaría parado el tráiler a media carretera, pues tuvo un pequeño problema con unos cables. Nada grave y que por suerte podría arreglarse sin problema, pero que gracias a esto le tocaría vivir un gran susto justo en ese lugar. Me platicó Rubén que él iba manejando como de costumbre por la carretera, que por cierto era ya conocida por él, pues hacía servicios ahí por lo menos una vez cada 2 o 3 meses aproximadamente. Hasta aquel momento nunca le había ocurrido nada extraño, o al menos no había tenido que parar en aquella orilla de la carretera. Así que después de pasar por los lugares acostumbrados, siguió su camino. Aún clareaba un poco, estuvo comunicándose normalmente, aunque me dijo que estuvo perdiendo señal en algunas partes. Esto por supuesto que es normal, pero aunque ustedes no lo crean, llega a inquietar mucho, ya que desde ese momento nos sentimos desprotegidos en cualquier eventualidad que podamos tener. Claro que cada vez es más difícil que suceda, pero suele pasar. Siguió su trayecto hasta que notó que el camión comenzó a tener algunas dificultades para avanzar. Si esto sucede, tenemos que parar de inmediato y pedir el auxilio a la compañía de seguros de la empresa o un taller cercano, dependiendo del evento. En su caso se orilló y bajó a ver cuál era el problema. Afortunadamente, quedaba como les dije luz de día. Entonces, prosiguió a revisar el desperfecto para avisar lo que estaba pasando y el retardo que tendría por esa situación. Inspeccionó y al ver que estaban fallando unos cables, decidió arreglarlo él mismo después de reportarlo. Entonces se dio prisa para ver la avería en lo que venía la ayuda, porque debo recordarles que estaba a media carretera y en ocasiones tardan en llegar, así que si podía valerse por él, mucho mejor. Estamos preparados para algunas eventualidades, pero tampoco somos magos. Dice que así estuvo un buen rato tratando de reparar el camión, cuando sin darse cuenta, se pasó el tiempo y empezó a oscurecer. Aunque tenía una linterna, no era lo mismo y ya se estaba desesperando, pues los últimos rayos de sol se esfumaban cuando ya estaba por terminar, aunque no lo logró. Siguió trabajando y miró la hora. Habían transcurrido 1 hora y media, por lo que pensó que la ayuda, como le habían dicho, ya no tardaría. Así que pensó mejor subirse al camión para esperarla, ya que era muy peligroso estar en una carretera sin luz. Es muy arriesgado. Así que cerró el cofre y se subió a esperar a que fueran a ayudarlo. Estaba ya sentado en el camión tomando un poco de té que llevaba en su termo y checando la hora, cuando pudo escuchar el llanto de un bebé que venía de los matorrales a la orilla de la carretera. Se oían bajos y algo lejanos. Pensó que tal vez era el hijo de algunas de las personas que vivían por ahí. No hizo caso y siguió en lo suyo. Estaba sacando algunas bocanadas de humo cuando de nuevo el llanto. Ahora se escuchaba más cercano, más claro. Volteó hacia la ventana del copiloto para ver si veía a alguna persona cargando al pequeño, pero nada. Aquel llanto continuaba. Se empezó a preocupar, pues ahora se escuchaba más claro. Pensó que tal vez sería una mujer con su hijo y podría estar en problemas, así que bajó del tráiler para poder ver si alguien necesitaba ayuda. No podría ir más allá de unos pasos porque en cualquier momento vendrían en su búsqueda, así que se asomaría un tramo nada más. Caminó más adentro donde habían árboles y pasto. Por cierto, este estaba bastante crecido y le llegaba casi a sus rodillas. Tenía que ir dando ciertos brincos, pero el llanto lo seguía escuchando. Pensó que tal vez estaba enfermo. Continuó acercándose hasta que escuchó más cercano aquel llanto y sintió claramente que se estaba acercando al pequeño.
Se abrió paso y entre un tramo de pasto pudo ver un envoltorio de tela. La forma que tenía sin duda era la de un pequeño de meses, pero lo extraño es que estaba solo. Miró a un lado y a otro y no se veía ningún adulto a su lado. Una señora tal vez. Caminó con cierto temor un poco más. Quería estar seguro de que no estuviera por ahí su madre o el padre del pequeño. Pensaba que a lo mejor pudieron haberse caído en un hoyo o algo. Al no ver nada más, lentamente se acercó al pequeño. Se asomó pero no lo tocó y su llanto comenzó a cambiar. Se hizo más lento y bajo, como si supiera que había alguien junto a él. Mi compañero, al ver que el llanto bajó un poco, le habló mientras se asomaba sin destaparlo o tocarlo. Ese pequeño solo suspiraba como cansado de llorar. Mientras lo miraba ahí acostadito en el pasto, le dijo: ¿Pero quién te pudo haber dejado aquí solito? ¿Te abandonaron?, le preguntó. Y en ese momento el pequeño, como si le entendiera lo que le dijo, empezó a llorar de nuevo. Mi compañero me platicó que en este punto ya hasta había olvidado que lo irían a buscar para auxiliarlo con lo del problema del tráiler. Y es que estaba tan preocupado por la criatura que se olvidó un momento de su camión. De pronto, algo lo sacó de sus pensamientos, pues empezó a escuchar que ese pequeño ahora iba cambiando el sonido de su llanto. Comenzaba a escucharse como si se riera. Reír un bebé en la oscuridad, solo, tal vez con hambre y en el pasto. Todo de golpe se le vino a la mente a Rubén. ¿Cómo era posible que esto pasara? La criatura estaba ahora emitiendo unas pequeñas carcajaditas, como cuando les haces cosquillas, pero al pequeño ni lo había tocado aún. Después de esto, las risas de ese bulto empezaron a aumentar a tonos más fuertes, lo que en ese momento hizo que una especie de hielo le recorriera toda la espalda a Rubén. Fue que de un momento a otro quedó paralizado con lo que escuchó. Las risas de esa criatura comenzaron a cambiar a carcajadas de un adulto, como si un hombre fuera el que se estuviera riendo. Risas macabras y guturales saliendo de la garganta de un inofensivo pequeño. Rubén decía que las piernas no le respondían, que sentía como si tuviera en lugar de pies 2 bloques de cemento que no se movían. Estaba paralizado de terror y esto iba en aumento. Aún faltaba lo peor. Al escuchar esto, Rubén se llevó las manos a la cara, tratando de taparse los ojos y después abrirlos para que desapareciera eso que tenía enfrente, pero no. Por más que se tallaba la cara para tratar de darse cuenta que no lo estaba imaginando, esta criatura o lo que fuera paró de reír y con una voz que dijo Rubén, sonaba cavernosa y horrible, le dijo: sacando una manita con algunos pelos muy largos, con uñas negras y largas. En ese momento sintió como si le dieran un tirón por atrás. Movió como Yo me pudo voy de sus ahí. piernas y corrió Vámonos. hacia el tráiler con todas sus fuerzas para encerrarse y no salir más. Pero en lo que corría, pudo escuchar de nuevo las carcajadas de aquel cero demonio que se le había presentado en forma de un pequeño. Afortunadamente, minutos después ya estaban las asistencias para su camión. Los chicos que llegaron al buscarlo lo miraron pálido, temblando y sudando frío. No era para menos, y entonces le preguntaron qué ocurría, pero sabía Rubén que no le creerían. Les dijo que había bajado a estirarse un poco y que vio a unas personas raras, tal vez asaltantes, y mejor regresó al camión. Las expresiones de sus caras dejaban ver que no le habían creído del todo. Esto es lo que me platicó que le ocurrió aquella noche, algo que para él no tuvo ninguna explicación. Nunca sabrá que estaba en la orilla de la carretera en forma de pequeño. Sin duda, tampoco lo quiere averiguar. Es algo definitivamente diabólico. Historia original escrita para Oscuro Secreto por Gemisha, la diosa de la oscuridad. Los saludos de esta semana son para Jonathan Flores. Bien, Jonathan Flores, hasta ahí los saludos. Vaya, 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 vaya. Ay, perdón. Bueno, pues moraleja. Si ves algo raro, mejor huye, ¿no? O sea, pasa mucho en las películas gringas, ¿no? De terror o en general.
Siempre vamos a investigar. A ver, se escucha un ruido, se escucha una puerta, se escucha un grito. Vamos, ¿qué más puede pasar, no? No, yo sí soy bien... Bueno, pues es que ya la edad también, ya uno se trata de guardar un poquitito más, pero si ves hay una cabeza flotante, si escuchas algún grito o algo, luego son gatos ahí que se andan peleando, se andan ahí apareando en los tejados, no dejan dormir. Pero ya cuando son cosas así, que dices, ay, estoy en un lugar desconocido, estoy en plena carretera, patitas, ¿pa' qué las quiero? Pero, oh, qué tremendo que se te quede el carro a medianoche, todo oscuro, y empiezas a escuchar ruidos. Huye por tu vida. Pero bueno, hasta aquí el video de reacción, espero que les haya gustado. Después vendremos con más relatos de macabrosos, ¿verdad? Suscríbanse al canal, sigan a este chico, muy buen material, la verdad. La verdad es algo que se agradece. Se llama Oscuro Secreto, Relatos de Terror, el canal. Entonces ahí pues, vamos a seguir robando material para hacer más material nosotros también, ¿verdad? Pero está chido, o sea, está bien ahí, te introduce con los sonidos y la imagen en carretera. Entonces, consejos del día de hoy: huye, córrele, como esa película, muy buena película de Corre, de Huye, ¿no? De los brothers. Pero bueno, nos vemos, banda. Muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a subirle aquí. Vámonos con musiquita. Si tú no. Ay, qué diferencia. Qué diferencia hay de los relatos macabrosos a musiquita relajante. Relájese. Tómese 5, 10, 15 minutitos al día de no hacer nada. No haga nada. Escuche algún relato, ponga música, vea un video, échese al sofá, échese a la cama, échese ahí en las sillas, en la oficina, duérmase un ratillo, no pasa nada. Solo 5 o 10 minutos, tampoco es de que tenga una fila de 30 clientes y pues me dijeron que me echara, que no pasara nada. Pero a veces es bueno tomarse un tiempo de relax. Relájese. No se duerma en el trabajo, duérmase ya en casa. Sean felices, coman frutas y verduras y síganme para más videitos así en el chisme aquí en el mundo de Dutch. Bye.